Bé, gràcies a tots. Gràcies per agrair-me coses, gràcies per agrair al professor, al doctor Naranjo, al mestre Claudio Naranjo. Crec que davant d'un mestre la millor cosa que podem fer és callar. Jo li he dit abans que entendria la meva presentació perfectament perquè la callaré en català. Així que hem vengut a sentir-lo a ell. He preparat una biografia, que és la que vos he donat, i l'escoltam. Gràcies. Ha estat breu. Agradezco mucho a las autoridades de esta universidad por su invitación y a los del ICE particularmente, y a Asunta Mateu, que me ha dado a conocer en esta isla, inspirando esta y otras invitaciones, y a todos esos voluntarios que ella parece que ha motivado tanto, que también participan en que yo esté aquí. Y respecto a mi tema, tal vez un comienzo posible sería el que todavía no vemos mucho cambio en la educación, pero todos estamos de acuerdo en que hay que cambiarla. Tal vez no está tan mal que no hagamos nada para cambiarla, porque se está cambiando sola. Es decir, yo creo que se está muriendo. Yo creo que la voluntad política, la voluntad del imperio transnacional del dinero, es que la educación estatal no sea apoyada como antiguamente. ¿Qué será de la educación privada? No sé cuáles serán los designios al respecto, pero un cambio está ya en vías. Y me parece que es parte de un cambio más grande, mucho más grande, porque yo creo que la crisis que vemos hoy no es simplemente una crisis financiera, ni es una crisis de esto ni de aquello, ni es una crisis más de la civilización, ni es una cosa que le está pasando a la civilización, sino que es una crisis de la civilización misma. Lo que llamamos civilización es una forma de organización social que ya lleva unos 5.000 años de existencia, que a veces se lo llama la sociedad patriarcal, que surgió junto con instituciones legales tales como la institución del pater familias, en que se da al hombre dentro de los suyos, de la familia, posesión de la mujer y de los hijos. El hombre puede mandarlos a la guerra, parece que la esclavitud hubiese comenzado con la esclavitud de la mujer y después se generalizó el invento. Ese modelo del padre líder, el padre poderoso que ejerce poder, el poder de la amenaza, el poder del castigo, permitió hacer grandes cosas y seguramente permitió un paso adelante en un momento crítico de la historia en que estaba amenazada la vida de la especie. Tal vez se sintió que era legítimo esa toma del poder por los hombres, y junto con el poder de los hombres el poder del intelecto y de la tecnología, aunque fuera la tecnología primitiva, pero una tecnología y una ciencia a la que siempre se menciona en la misma frase que define la civilización, la escritura, el calendario, etc. Ahora los arqueólogos nos dicen que no fue tan solamente bueno ese paso adelante en la historia, porque en que empezó la desigualdad y empiezan los primeros hallazgos de destrucción masiva, empiezan las guerras. Es un poco como la caída del paraíso. Ya Caín y Abel eran
habitantes de ciudades, como que ese fenómeno del hermano que mata al hermano, esa falta de solidaridad que caracteriza a la especie humana, comenzó una generación después de la caída del paraíso, en que vivíamos en ese jardín del Edén precivilizado. Así que es un hecho muy ambivalente esto de la civilización. La civilización no solo ha puesto a la mujer en una posición de inferioridad, de impotencia, sino que ha puesto a la naturaleza en una posición también la naturaleza es explotada, no solo la naturaleza externa, sino la naturaleza interna. Nos ha vuelto la civilización contra lo natural, contra el principio del placer, como dice Freud, contra el eros, como si, así como la serpiente del paraíso a la que se le echa la culpa de todas las cosas satánicas, esa serpiente que originalmente era el símbolo de la diosa madre, que arcaicamente era un símbolo de la naturaleza misma o de la instintividad, a esa serpiente se la vilifica, se le echan las culpas. Empieza esa mentalidad que hasta Freud, que fue en tal medida un liberador, un innovador, pero Freud no llegó a concebir que fuésemos seres buenos. Freud en su último libro, Civilization and its Discontents, en la versión inglesa, ¿cómo es? El malestar de la civilización, él plantea que en vista de que no somos buenos, sino que tenemos potencialidades buenas y malas, necesitamos tener una vida civilizada, que es una vida, dicho en otras palabras, una vida sujeta a un régimen policial. Dice Freud, tenemos que pagar el precio de la enfermedad, de la neurosis, de la infelicidad, que no podemos vivir como los animales la plenitud de nuestra vida instintiva. Pero nunca llegó a cuestionarse Freud, como se cuestionaron posteriormente los post-freudianos, el humanismo, por el éxito de la psicoterapia, porque hay gente que mejora bastante a pesar de la mediocridad de la psicoterapia, porque yo no creo que la universidad forme grandes terapeutas, porque no se pueden formar universitariamente, no se puede, es como el arte, hay que tener dedos para la guitarra, lo que natura non da, Salamanca non prestat, dicen. Ese intento de educar a la gente en forma cuasi industrial en la psicoterapia no funciona muy bien. Pero a pesar de eso hay gente que mejora y ya eso contradice la teoría que somos malos intrínsecamente. Tenía razón Rousseau, parece, que somos buenos, pero nos hacemos bárbaros porque tenemos una civilización que es una barbarie muy idealizada. Somos hijos de los bárbaros, de esos seres que tuvieron que emigrar porque la tierra se calentó hace unos 6.000 años, porque no dio la producción agrícola para nutrirnos y tuvimos que aprender a quitarle sus bienes a los vecinos, especialmente los que vivían cerca de los grandes ríos. Siempre estaban asolados por las invasiones de los bárbaros, ya fueran los babilonios, los egipcios, los chinos del Yangtze, etc. Somos los hijos de los bárbaros, pero nos pusimos el uniforme de civilizados, y la civilización en cierto modo se define por el declarar que los bárbaros están allá. Inventamos a los bárbaros y así apoyamos nuestra gran bandera de que somos seres de gran evolución y nos hacemos patronos de las artes, y claro que se producen cosas grandes en todas las épocas de la historia, pero la civilización las usa para reforzar sus políticas. Bueno, ya no sé dónde perdí el hilo, pero probablemente en que estamos en una época en que yo creo que así como
tantas leyendas y mitos hablan de muerte y resurrección. El mito de Osiris, sin ir más allá, el mito central de nuestra cultura cristiana, pero no es único. Todas las leyendas de los héroes son la misma cosa. El héroe que muere y renace, el mito de Dionisio. Todos los héroes atraviesan por este proceso porque es el proceso humano de la transformación. Hay seres que hacen un gran viaje, invisible para los que están afuera, pero un viaje de transformación que parece que fuera la potencialidad de la naturaleza humana, un viaje mágico, digamos. Todos los cuentos de hadas cuentan el mismo viaje. Y todos los héroes tienen características parecidas, que nacen de una virgen, ya sean Krishna o Buda o Lao Tse. Lao Tse nace por el costado de su madre Padmasambhava, la persona más venerada en el Tíbet, nace de un loto, no de una madre. Más raro. O en la epopeya hindú son 5 los héroes que nacen de 2 madres y no eligen a sus esposos como padre de sus hijos, sino que invocan a dioses, porque quieren tener hijos del cielo, hijos que sean mejores que los hijos de este mundo. No es solamente un José, sino que la idea de la mente humana que se hace territorio habitable por una fuerza superior. Entonces, eso se ha conocido mucho tiempo, leyendas y mitos y historias esotéricas de una gran transformación que muestra que los humanos somos como personas que se han quedado pegadas en un estado larval, pero que podrían llegar a ser mariposas. Pero como dice el Evangelio, para nacer de nuevo hay que volver al vientre de la madre. Es como la larva que se encierra en la crisálida y que sirve menos para el mundo durante un tiempo porque está arreglándose el alma, está reconstruyéndose. Entonces, eso se ha conocido mucho, pero hasta ahora no ha habido muerte y resurrección colectiva, sistémica. Y yo creo que es eso lo que se está avecinando, lo que parece que es fuera nuestra esperanza. Yo creo que vivimos antes de la época patriarcal, una época matrística. Hay antropólogos que lo niegan, que dicen que no está completamente probado, pero son muchos los indicios, no solo la cultura minoica, sino que otras culturas. No es que mandaran las mujeres, las mujeres no es cosa de las mujeres mandar, eso es cosa que va con la testosterona. Las mujeres abogan por otros valores, no son los valores guerreros, sino que los valores de la comunidad, los valores de la vida, los valores de la fertilidad. Entonces hubo una cultura matrística en que eran esos los valores, y hubo, se podría decir, un filiarcado antes que el matriarcado, una cultura de nómades, una cultura autárquica en que no era el grupo el que gobernaba, ni era la autoridad central, sino que era un gobierno de cada individuo por sí mismo, como en el mundo animal. Solo que en el mundo humano eso se presentaba en el lenguaje, en un lenguaje de una anarquía de personas que cada uno de ellos obedece a lo divino dentro de sí, como en el pueblo de Israel, que no quería reyes como los demás pueblos. Solo Dios era reconocido como rey. Entonces, eso funcionaba tal vez en tiempos arcaicos, en un filiarcado, antes que el choque de la edad del último glaciar, porque nacimos con los glaciares, en el hielo, en gran privación. Parece que le comimos los sesos a los primos neandertal. Nos volvimos caníbales ya entonces, aunque ahora está más disimulado. Somos caníbales mucho más graves, pero ya no se nota tanto. Ese sentido de privación yo creo que ya desvió el que el humano podía obedecerle a Dios, como que ya se metía la mano de un individualismo exagerado. Desde entonces había... Bueno, es para largo la explicación.